Este para mí es el mejor método para poder acceder a Windows 10 sin la contraseña. Vámonos con esa intro y comenzamos. Y muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a un nuevo video, a un excelente aporte informático, porque seguramente te ha llegado a suceder que mira, tienes tu Windows 10 con tu contraseña de inicio de sesión, pero has extraviado esa contraseña, no sabes cuál es, quieres recuperarla, quieres aplicar un método totalmente actualizado para poder llevar a cabo esto de acceder a tu sistema o inclusive acceder a otro Windows en el caso de que no la tengas la contraseña. No quiero hablar demasiado porque saben cómo es YouTube, pero llamémoslo así, en el mero trabajo de elaborar esa parte a modo técnico. Así es que mira, ¿cuál es la mejor alternativa? Totalmente oficial, totalmente legal. Pues mira, con un sensacional programa, te lo voy a estar dejando abajo en la descripción, PassFact 4 WinKey, centrado en la recuperación de contraseñas de Windows. Así es que está funcional para Windows 10, 8.1, 8, Windows Vista, Windows XP, también para 7, claro que sí, y también para Server 2019. El enlace va a estar abajo en la descripción. Tiene diferentes planes, ya de por sí el estándar va fluido. También el Ultimate es el recomendable. Obviamente los requisitos aquí tal cual lo tienes, con una memoria USB. La booteamos directamente, realizamos todo el procedimiento primero con el programa y obviamente pues realizamos este método para poder acceder a Windows 10 sin la contraseña. Ya me encuentro acá en Windows 10 y voy a dar directamente a clic acá, PassFact 4 WinKey. Los enlaces van a estar abajo, ya lo sabes, en la descripción y también en el comentario fijado. Ojo a continuación con lo siguiente, pues ya aquí lo tengo, lo muy recomendable. Obviamente podemos realizar esto por medio de un CD o un DVD, pero ya casi no se utiliza este método de poder resetear por medio de un DVD, muy pero muy antaño. Lo más recomendable es con una memoria USB, así es que directamente vamos a conectarla. Vamos a conectar lo que es la memoria USB, tal cual estoy directamente ahí. Es muy importante, hay dos versiones estándar, yo he elegido la Ultimate, que es la más recomendable. Así es que realizamos todo el procedimiento. A continuación empezamos a que se cargue todos los archivos necesarios en la memoria USB, procedimiento que llega a ser pues brevemente ahí. Después de esto nos sale directamente ahí opciones, los pasos para poder acceder a la BIOS con la tecla F12, SCAT, F10, opciones de arranque, y la prioridad debe ser como siempre USB. Y posteriormente esto es directamente una pequeña mini guía, así es que hay que regresarnos, ya nos podemos salir, vamos directamente a reiniciar, a volver a conectar lo que es la memoria USB, reiniciamos y ya esperamos un poco a que estemos ahí en la BIOS. Ya como prioridad, como he dicho, ahí opciones de arranque, la prioridad debe ser USB y esperamos a que se carguen los archivos necesarios de lo que es 4 WinKey. Así es que esperamos un poco, nos debe de saltar una pantalla ahí, pues PassFact 4 WinKey. Ahí directamente pues seleccionamos lo que es la versión de Windows 10 y ahí posteriormente seleccionamos el nombre de usuario, la cuenta de usuario o la de administrador. Podemos directamente remover la cuenta, remover la contraseña y lo seleccionamos. A continuación, después de esto, reiniciamos la computadora. Windows 10 está iniciando con normalidad. Nos saltará una pequeña pantalla, ahí nos estará saltando una pequeña advertencia de que ya se ha removido lo que es la contraseña, y de este modo ya tendremos acceso a nuestro Windows 10. Así es que pues muy fácil, muy sencillo, un tutorial que llega a ser totalmente absurdo. ¿Por qué? Porque va a lo que se centra directamente ya al grano. Así es que ya lo sabes, los enlaces van a estar abajo en la descripción. Después es muy importante nuevamente cambiar ahí, colocar una nueva contraseña, valga la redundancia. Así es que es muy importante nuevamente hacerlo, ya lo sabes esa parte. Y después quiero destacar, muy importante, que consultes los enlaces abajo en la descripción, como he dicho, de PassFact 4 WinKey. Como he dicho, varios planes, varios accesos ahí, el estándar, el modo normal, el Ultimate. Así es que te voy a estar dejando todos los enlaces directamente abajo en la descripción. No hay demasiado a explicar, obviamente. Tener una memoria USB 4, 8 GB, 16, lo elemental ahí, no de 32, no la recomiendo. Pasan todos los archivos a la memoria USB, prioridad ahí de booteo, la memoria USB, claro que sí. Después de esto, seleccionar ahí la cuenta de usuario o la de administrador, reinicias y ya se remueve de una manera tan rápida pero muy sencilla. Así es que te voy a estar dejando todos los enlaces abajo en la descripción. Me despido, como siempre nos vamos a ver en un futuro video. Master Tutor fuera. Peace out.
Jungle.